Bueno, decía entonces, vamos a hacer hoy, en el día de hoy, ejercicios sobre amplificadores, sobre la unidad número 2, sobre amplificadores construidos con transistores bipolares. Hasta acá todo lo que ustedes vieron en la parte eléctrica, en la especialidad eléctrica, tiene que ver con atenuadores, no amplificadores. Es decir, que cuando ustedes tienen una red de este tipo, por ejemplo, supongamos una red del tipo L invertida, o una red del tipo T, por ejemplo, o una red del tipo pi, y cualquier combinación que a ustedes se les ocurra, todos van a ser circuitos atenuadores. Es decir, que la tensión de salida es menor que la tensión de entrada. Es decir, que la función de transferencia, es decir, la relación entre lo que sale y lo que entra, que es la ganancia, que nosotros llamamos, es menor que 1. ¿Sí? Supongamos, no sé, en el mejor de los casos, si yo tengo dos resistores iguales, por ejemplo, ¿sí? Esto es 1 kilo ohm, esto es 1 kilo ohm, la tensión de salida será, no sé, o la ganancia, para hablar en términos genéricos, ¿sí? Esto es, supongamos R1, esto va a ser R2, la relación BO sobre BI, que va a ser la ganancia, va a ser R2 sobre R1 más R2. Es decir que el denominador es mayor que el numerador, entonces no hay otra que eso sea menor que 1. Es decir que las redes que ustedes usan, o las redes que se ven en un sistema eléctrico, siempre van a ser redes atenuadoras. Si en este caso R1 es igual a R2, esto nos va a dar 0,5. Ese 0,5 yo lo puedo expresar en veces, así, 0,5 veces, ¿sí? Esto quiere decir que la tensión de salida va a ser 0,5 por BI. Si BI es 1 volt, BO es 0,5 volt. Y si BI son 2 volt, BO es 1 volt. ¿Ok? Pero también la ganancia, esos 0,5 lo puedo expresar en decibeles. O sea que la ganancia en decibeles lo puedo calcular como 20 por el logaritmo de G. O sea, 20 por el logaritmo de 0,5. A ver, algún estudiante de ingeniería que me haga la cuenta, porque yo ya me recibí, entonces ya no tengo que hacer la cuenta. ¿Cuánto da 20 por el logaritmo de 0,5? Menos 6,02. Menos 6,02. Menos 6,02 decibeles. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, una red del tipo RC, esto es BO, esto es BI, esto es R y esto es C. Ahora yo tendría que hablar BO sobre BI, pero en el dominio transformado de Laplace. Es decir, 1 sobre CC sobre 1 sobre CC más R. Y me queda SC 1 más R por C por S. Y arriba 1 sobre SC. Así que BO sobre BI va a ser igual a 1 sobre 1 más RC por S. O lo que es lo mismo, R por C por S, más 1, y arriba 1. ¿Sí? Y S es la variable compleja de Laplace. S es igual a sigma más J omega. Sí. Y en régimen senoidal permanente, Gracias. ahora hay un muchacho que está con el micrófono. A ver si le invoqué, sí.
Listo. Le decía, si estamos en régimen senoidal permanente, el amortiguamiento es 0, entonces S es igual a J omega. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiero decir ahora con esto? Que la transferencia, la función de transferencia, o BO sobre BI, es función de la frecuencia, o sea que BO sobre BI va a ser igual a R por C por J omega más 1 y arriba 1. Es decir, que BO sobre BI va a ser función de la pulsación angular, de la señal de entrada. Es decir, que ahora lo que va a cambiar es el módulo de la ganancia, el módulo de la ganancia, y cambia el argumento, voy a poner ángulo y puse el acento, argumento o ángulo de la ganancia. ¿Ok? Desde el punto de vista circuital, esto es un filtro pasabajo, porque deja pasar las frecuencias bajas solamente. ¿Por qué? Porque si por acá viene una onda de muy alta frecuencia, este capacitor se comporta como un cortocircuito, entonces esa frecuencia se deriva a tierra. Entonces por acá deja pasar solamente las frecuencias bajas. Si yo hago el análisis que hacen ustedes, digamos, en electrotecnia, podré graficar la ganancia de este sistema en módulo y en ángulo. Es decir que en el mejor de los casos, digamos, para frecuencia, vamos a ver acá, sí, para frecuencia cero, ¿sí? Para frecuencia cero, ¿qué pasa? En este circuito para corriente continua. Queda el capacitor abierto y pasa todo por R. Hasta ¿Qué, BC. qué pasa por orden? Dijo, pasa una señal de frecuencia cero, es una continua. Sí, pero Entonces, ¿por dónde pasa? No viaja capacitor. la señal directamente, porque no hay circulación de corriente. Ah, no hay circulación de corriente por el capacitor, claro, queda circuito abierto. Ok, Queda el circuito perdón. abierto. Entonces, si hay un circuito abierto, ¿cuánto vale la caída de tensión en R? BI. ¿Cuánto vale la caída de tensión en R? Cero. No, 0. 0. 0, 0, Cero. 0, 0. Entonces, BO es igual a BI. Sería en el único caso en que la ganancia sea 1. Cuando empieza a aumentar la frecuencia, la reactancia del capacitor empieza a aumentar. Entonces ya eso no va a pasar. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo quiero graficar la respuesta en módulo, el valor más bajo, digamos, va a ser, digamos, 0 acá. Ahí voy a poner un colorcito más rojo porque yo soy hincha de Independiente. No sé si alguno sabe, pero yo soy hincha de Independiente. Para esa frecuencia, la ganancia, perdón, la ganancia en decibeles es igual a 1. Y 1 en decibeles, ¿cuánto es? 1 en veces en decibeles. ¿Cuánto es? 1 en decibeles. Recordemos que Sería 0. claro, 0, 0, 0, 0. La ganancia en decibeles es igual a 20 por el logaritmo de la ganancia en veces. Si yo digo que gana una sola vez, es el 20 por el logaritmo de 1. Pero 1, el logaritmo de 1 es 0. O sea que para frecuencia 0 vale 0. Y después empieza a caer, porque la ganancia es menor que 1. O sea, van a ser decibeles negativos. O sea que va a ser algo así. Otra vez. ¿Sí? Va a haber una frecuencia en particular. Esto es todo repaso, che. Repaso de otra materia, ¿no?
Va a haber una frecuencia en particular, que es la llamada frecuencia de corte, ¿eh? En la cual la reactancia capacitiva se iguala con la resistencia. De ese valor, ¿sí? Vamos a tener que la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi por R por C. Es decir, que 2pi por la constante de tiempo. ¿Y cuánto cae? ¿Cuánto cae? ¿Cuánto cae a la frecuencia de corte? ¿Alguno se recuerda eso? Tic-tac, 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 tic-tac. Perdió 1 sobre la raíz de 2 veces, ¿sí? Cuando cae 1 sobre la raíz de 2 veces, se define la frecuencia de corte. Ahora, ¿cuánto me da 1 sobre la raíz de 2 veces? A ver, si alguno me puede decir. 70,7%. Sí, ¿y en decibeles? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3 dB. Si acá tenemos menos 3 dB. Ese es un número mágico, que ustedes lo tienen que saber. ¿Sí? Que en ese caso va a ser menos 3 decibeles y que ya cayó al 70% la señal de salida respecto de la señal de entrada. Porque recordemos que la ganancia es la relación entre lo que sale respecto de lo que entra. ¿Sí? A ver, ¿alguno me puede decir cómo es el ángulo? ¿O el argumento? Y pensemos en el circuito. Esto. Pensemos en esto. Este circuito, en función de la frecuencia, ¿cómo se puede comportar? Como un circuito capacitivo. Ahí va por ahí. Es por ahí. La tensión adelanta la corriente. No estoy analizando si hay un desfase o no, sino cómo es el ángulo, el argumento del ángulo, de cuánto vale el ángulo de la función de transferencia. Fíjense, eso depende de la frecuencia, obviamente, porque se puede comportar como un circuito capacitivo puro, donde la reactancia capacitiva es mucho más fuerte que la resistencia eléctrica. Yo acá no tengo valores, pero yo puedo suponer que si la frecuencia de acá es alta, el efecto capacitivo es mucho mayor que el efecto resistivo. Entonces, la reactancia capacitiva es mucho mayor que R. Si la frecuencia es muy alta, XC, ¿sí? Perdón, si la frecuencia es alta, XC es 1 sobre 2pi por F por C. Si la frecuencia es alta, la reactancia es baja. Y si la bueno, lo borré. Y si la frecuencia es... Y si la frecuencia es baja, digamos, la reactancia es alta. ¿Sí? O sea que podemos pasar de un circuito resistivo puro a un circuito capacitivo puro. Un circuito resistivo puro a un circuito capacitivo puro. ¿Ok? Para resolver esto, tendría que resolver este número complejo acá. ¿Sí? Este número complejo. ¿Ok? Sí. La ganancia, si esto es G, digamos, 1 sobre R por C por J omega, más 1 va a tener un módulo, va a ser el módulo de G, y el argumento de G. ¿Sí? El módulo de G ya lo vimos, y el argumento de G tendrá que variar entre 0 y menos 90, porque es el ángulo de desfase que hay en un capacitor. ¿Sí? Exactamente a la frecuencia de corte, el ángulo va a tener que ser menos 45 grados. Es decir que a esta frecuencia de corte, la rotación, ¿sí?, de fase va a ser de menos 45 grados, y voy a llegar a los menos 90 grados.
¿Ok? Bueno, pero esto es parte de la electrotecnia que ustedes, supongo, entiendo que la dominan bastante bien, ¿sí? Pero todos los circuitos que ustedes ven son circuitos del tipo capacitivo. Ah, les quería mostrar algo, eso de los 3 dB, a ver. Denme un segundo. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar el Mercado Libre. Mercado Libre. Seguramente ustedes tengan televisión por cable en su casa, ¿eh? Y quizás el instalador le ha instalado algún aparatito de esto, ¿no? Que es un splitter, ¿no? ¿Alguno lo tiene en su casa? Sí. Ok. Entonces fíjense que acá arriba dice in y acá abajo son 2 out. ¿Ok? Ya que tenemos la señal y acá tenemos 2 salidas para poner, supongamos, la tele y la compu. Ok. ¿Y qué dice la salida? Una de las salidas. Dice menos 3,5 dB. Y acá, menos 3,5 dB. ¿Qué significa eso? Que la señal que entra por acá sale atenuada 3,5 dB y por acá sale atenuada 3,5 dB. Esto quiere decir que cae un poquito más del 70% al 70% de la señal de entrada, la de salida respecto de la entrada en cada uno de los tomas. Si ustedes siguen agregando este tipo de dispositivos, van a seguir agregando atenuaciones. Hay un micrófono abierto ahí. Sí, reitero, si ustedes siguen agregando estos dispositivos, van a seguir agregando atenuadores. ¿Eh? Si agregan otro en cascada, ¿cuánto sería la atenuación total? Sería 3% en el primero, más 3% sobre el 97% restante en el segundo. Claro. Digamos, lo bueno de trabajar con dBs, ¿sí? Con decibeles, es que los decibeles se van sumando. Es decir, que yo tengo algo acá que tiene una determinada ganancia, una ganancia 1, y acá tengo una ganancia 2. La ganancia G va a ser G1 por G2. Pero si la ganancia 1 la tengo en decibeles, y la ganancia 2 también la tengo en decibeles, la ganancia va a ser la ganancia 1 en decibeles más la ganancia 2 en decibeles. ¿Ok? O sea que, por eso es, cuando yo tengo amplificadores en cascada o redes en cascada, a ver que quedó alguno con el parlante puesto. Cuando yo tengo dispositivos en cascada, ya sean redes atenuadoras, acá sí, redes atenuadoras o redes amplificadoras, conviene trabajar en decibeles, porque es más fácil sumar que multiplicar, más fácil restar que dividir. Entonces, si uno tiene menos 3,5 y el otro tiene menos 3,5, acá voy a tener menos 7. Por eso usamos los decibeles, tanto para atenuación como para amplificación. ¿Ok? ¿Se fueron todos? No, Ah, están ahí. Bueno, menos mal. Entiendo. Bueno, entonces, ustedes no van a tener ninguna red eléctrica en el cual la salida sea mayor que la entrada. Imposible. Imposible. Esto quiere decir que lo vamos a poder hacer gracias a la electrónica. La electrónica permite que la tensión de salida sea mayor que la tensión de entrada. Es decir, que yo puedo poner, supongamos, una red RC acá.
para filtrar, ¿no es cierto?, alguna frecuencia, pero la contra es que la salida es menor que la entrada. Entonces le pongo acá en el medio un amplificador, y entonces acá la tensión de salida, VO2, supongamos, VO1, VI, VO2 es mayor que VO1, y VO1 es menor que VI. Entonces eso es gracias al amplificador. Gracias al amplificador. Eso es posible solamente con los amplificadores. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo armamos un amplificador? Bueno, en principio con un transistor, ¿sí? Entonces, con un transistor, que por ahora es lo único que vimos. ¿Sí? Entonces, con un transistor podemos hacer que la señal de salida sea mayor a la señal de entrada. Un transistor es un dispositivo electrónico que tiene esta forma, que puede ser así, del tipo NPN, o puede ser de este tipo, PNP. Tiene tres terminales, el terminal de base, el terminal de colector y el terminal de emisor. Entonces, debido a que tiene esos tres terminales, yo podría ingresar la señal por la base, supongamos, sacarla por el colector, ingresar la señal por emisor, supongamos, sacarla por el colector, ingresar la señal por la base, y sacarla por el emisor. Entonces da origen a las tres configuraciones típicas, que son emisor común, base común y colector común. Esa sería la única manera de amplificar señales. Estos amplificadores tienen diferentes características, porque el transistor está conectado de diferente manera. Aquí tenemos la base, aquí el colector, aquí tenemos el emisor, acá el colector, acá la base y acá el emisor. ¿Por qué tenemos tres configuraciones? Bueno, porque el transistor tiene tres terminales. Y permite, mediante esa arquitectura particular, adaptar la impedancia de entrada y la impedancia de carga. ¿Por qué? Porque al amplificador yo lo que voy a colocarle es una carga y voy a colocarle una señal de entrada. Si yo quiero que sea solamente señal, una señal eléctrica, una señal de tipo alterna, voy a desacoplar mediante capacitores el paso de la corriente continua sobre la corriente alterna. Es decir, que ese capacitor electrolítico que se coloca tanto en la entrada como en la salida permite que la circulación de corriente continua no pueda circular por la carga ni por la fuente. ¿Se entiende conceptualmente esto? Sí, sí, se entiende. Esto es fundamental, no porque lo diga yo, sino porque después lo voy a tomar en el final, ¿ok? Porque en el final son todos conceptos, y los conceptos tienen solamente esto, ¿sí? Profe, ¿puede explicar otra vez lo de los capacitores? Sí. Como la señal a amplificar es una señal del tipo alterna, ¿sí? Una señal del tipo alterna, y quiero en la carga una señal del tipo alterna, sería perjudicial para la fuente de señal que circule corriente continua por acá, ¿sí? Por la fuente de señal de alterna. Entonces, a ver, suponete que, vamos a hacer un ejemplo drástico, ¿sí? Suponete que yo tengo un transformador.
y acá le tengo, no sé, 220 volt, ¿sí? 50 Hz, y acá tengo una tensión chiquita, suponete 12 volt de 50 Hz, obviamente, ¿no? Y le hago pasar por acá una corriente continua. ¿En ese sentido o en el otro sentido? Como vos quieras, lo mismo. Que le pongo una carga acá. Y no importa el circuito, vamos a ponerlo así, una caja cerrada. Vamos a ponerlo como si fuera una caja cerrada, la carga. Donde vos no sabés qué es. Y resulta que desde la carga, digamos, empieza a haber una circulación de corriente por acá, así. Porque la carga tiene una característica que no me interesa analizar ahora, solamente que por ahí circula una corriente continua. Ahora, vos querés que a tu carga le llegue solamente señal alterna, pero tu circuito de carga impone una corriente sobre la parte alterna. Entonces, vos no querés que pase una corriente alterna. Vos querés que, perdón, no querés que pase una corriente continua, solamente querés que pase la corriente alterna. Entonces, ¿cómo detengo el paso de la corriente continua? Bueno, fácil, sencillo. Corto el circuito acá, ¿sí? Y le pongo un capacitor. Listo. Ese capacitor, quedó medio chiquitito, ¿no? Ese capacitor ahí va a hacer que no circule corriente continua por la carga, porque cuando un capacitor eléctrico se carga, no hay circulación de corriente continua por él, digamos, la reactancia a la frecuencia cero es infinita. Claro, sí, sí. ¿Ok? Entonces, nosotros no queremos que por nuestra fuente circule corriente alterna, y por nuestra carga tampoco queremos que circule corriente continua, porque se supone que yo lo que estoy buscando es amplificar una señal alterna, no una señal de corriente continua. No quiero amplificar una señal de corriente continua. Si bien pues, se pueden armar amplificadores para corriente continua, en general los amplificadores se utilizan para amplificar señales que varían en función del tiempo, no que son una constante. ¿Sí? Son amplificadores de señales. Cuando hablamos de señal, hablamos de señales que varían en función del tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió, profe? Gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces decíamos que tenemos el transistor para amplificar, y debido a que tiene tres patitas, se pueden armar tres arquitecturas diferentes, emisor, base y colector, y esas arquitecturas diferentes me ofrecen conexiones diferentes, con respecto a la señal de entrada y con respecto a la señal de salida. Y además me ofrecen diferentes características desde el punto de vista de la amplificación, es decir, la amplificación acá no va a ser lo mismo que la amplificación acá, y no va a ser lo mismo que la amplificación acá. Es decir, la ganancia, ¿sí? O la amplificación de cada una de las configuraciones es diferente y depende del cálculo que nosotros vamos a hacer ahora. Voy a borrar esto porque no va con lo que quiero hacer ahora. Bueno, entonces dijimos que para amplificar señales vamos a usar el transistor, ¿sí? Ok, vamos a usar el transistor en alguna configuración. Hoy, por ser la primera clase, vamos a tomar la configuración más elemental, que es la de emisor común, y vamos a calcularla. Pero para que funcione el amplificador, ¿qué debo hacer? Para que un amplificador... Sí, yo los escucho, para que un amplificador funcione, debo, ¿qué? Alimentarlo con continua. Muy bien, polarizarlo. Polarizarlo, y obviamente dijeron en corriente continua.
Es decir, ubicar el punto de reposo en la zona de amplificación. Es decir, que si yo tengo la recta de carga estática, el punto Q, el punto de trabajo, tiene que estar en la zona activa, entendiendo que está la zona de saturación, que no me interesa por ahora, la zona de corte, y toda esta zona, que es la zona normal, o de amplificación. ¿Ok? Entonces, primero tengo que polarizarlo. Es lo primero que tengo que hacer con el transistor. Y tengo varios circuitos de polarización. No me interesa ahora analizar en detalle los circuitos de polarización. Están en la carpeta. Vamos a tomar uno. ¿Sí? La idea es que con el circuito de polarización nosotros podamos polarizar las dos junturas. La juntura emisora y la juntura colectora. Supongamos que el transistor sea NPN. ¿Sí? ¿Cómo ubicábamos al punto Q de trabajo en la zona normal o de amplificación? ¿Cómo tenían que estar polarizadas esas junturas? Primero se conectaba en forma directa y creo que era así. Sí, Y el segundo en forma indirecta. muy bien. O sea, directa significa negativo con negativo, positivo con positivo, negativo con negativo, positivo con positivo, y en inversa sería, vamos a buscar el rojo, positivo negativo y positivo negativo. Uy. Menos, más, menos, más. Menos, menos, más, directa. Más, menos, en inversa. ¿Sí? Entonces tenemos esta en directa y esta en inversa. Para conseguir eso había varios circuitos. ¿Sí? Vamos a tomar uno. Vamos a agarrar el transistor, supongamos un NPN, y vamos a polarizarlo. Es decir, vamos a aplicarle una determinada tensión. Vamos a poner un resistor acá, que va a ser el resistor de colector, un resistor por acá, un resistor de emisor, y un par de resistores en la zona de base. Y una fuente de alimentación así. Bueno, listo. Con eso el transistor ya está polarizado. ¿Sí? Acá tenemos esta resistencia que vamos a poner R1, a esto R2, a esto BCC. Vamos a ponerle un poquito para la derecha. Acá más o menos. Ahí. ¿Sí? Entonces ahora va a circular una corriente por acá, que la voy a llamar ICC, una corriente por acá que le voy a llamar IC, una corriente por acá que le voy a llamar IE, una corriente por acá que le voy a llamar IB, una corriente por acá que le voy a llamar I1, y una corriente por acá que le voy a llamar I2. ¿Estamos hasta acá? ¿O voy muy rápido? Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos a ingresarle la señal. ¿Cómo sería eso de ingresar la señal? Bueno, vamos a poner la fuente, así está. Vamos a poner la fuente.
con el capacitor de desacople y vamos a poner la carga también con su capacitor de desacople. Y voy a elegir esta arquitectura, ¿sí? La de emisor común. O sea que la señal entra por base y sale por colector. ¿Ok? La señal entra por base y sale por colector. Entonces hagamos primero eso. La señal sale por colector. Acá tengo la señal de alterna, la veo. Yo lo pongo en letra minúscula. Y por la base, ponemos el capacitor de desacople, la RS y la BS. ¿Lo bien? ¿Sí? Entonces, por acá entra la señal alterna y por acá sale la señal alterna. ¿Sí? ¿Qué me falta para que sea exactamente igual a esto? A ver. Ya la señal entra por acá y sale por acá. ¿Cómo está el emisor? ¿Conectado a dónde? Vamos a dibujar la señal acá. Tierra. Para que usted... ¿Cómo? El emisor está a tierra, masa. Muy bien. Muy bien. El emisor está a tierra, masa. Entonces vamos por ahí. ¿Cómo hago para que el emisor para señal esté conectado a tierra? Bueno, la tierra lo tenemos acá. Y el emisor lo tenemos acá. Entre acá y acá, para señal tiene que estar conectado, tiene que ser un puente. Entonces lo que vamos a hacer es conectarle un capacitor, acá sí, con el fin que dinámicamente ese capacitor ponga el terminal de emisor a tierra, ¿se ve? ¿Por qué pone dinámicamente ese capacitor de emisor a tierra? Porque para la frecuencia que estamos trabajando, este capacitor presenta una reactancia capacitiva igual a 0. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora tenemos el amplificador completo. Ahora sabemos armar un amplificador, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es polarizarlo. Y después buscar una configuración. Emisor común, base común o colector común, pero en función de lo que me piden. Yo tomé, como no especifiqué nada, tomamos la de emisor común, listo. Entonces, la señal ingresa por la base, sale por el colector y el emisor lo fuerzo a tierra. Chao, listo. Ya el amplificador va a trabajar en emisor común, ¿sí? Entonces acá tengo un circuito amplificador, en emisor común. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, como decíamos antes, ¿no? Acá un circuito, una red RC para un filtro pasabajo, ¿sí? Eso va a ser la señal de salida, mi VO de mi circuito pasivo. Esta es R y esta es C. Y esta es mi VI. Pero, ¿y la RS dónde está? Porque si yo esto que está acá, esto que está, lo voy a enganchar acá, ¿sí? Bueno, seguramente ya esta RS no va a ser una RS, sino que va a ser una impedancia, obviamente, ¿sí? Va a ser una impedancia. De este circuito que está acá, yo puedo dibujar un circuito equivalente aplicando el teorema de Thevenin, ¿sí? Si yo aplico el teorema de Thevenin, fíjense que esto se me transforma automáticamente en la tensión de Thevenin y la impedancia de Thevenin. Y es lo mismo que tenemos acá, así que esto es equivalente a esto. ¿Ok? O sea que el circuito ustedes lo vean así, en realidad siempre se puede dibujar de esta manera.
con una tensión equivalente y una impedancia equivalente. Esto puede ser la tensión equivalente y la impedancia equivalente de su circuito. ¿Sí? Entonces, aquí está ingresando la señal a amplificar y acá tengo la impedancia de esta fuente. Y acá sería lo mismo, o sea, tengo la tensión a amplificar y tengo la impedancia de esta fuente. Siempre una fuente de tensión va a tener asociada una impedancia en serie. Y si tengo una fuente de corriente, supongamos que hubiésemos aplicado el teorema de Norton, ¿sí? Voy a tener un generador de corriente y en paralelo voy a tener una admitancia que es la admitancia de Norton. ¿Sí? Estos son, digamos, artilugios circuitales para dibujar los circuitos de otra manera. ¿Ok? Entonces, la señal a amplificar puede venir así o puede venir así, es exactamente lo mismo porque son todos circuitos equivalentes. Y esto es equivalente a esto, y puede ser equivalente a esto, y puede ser equivalente a esto. ¿Ok? Sí. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a... Estoy tomando unos mates mientras le doy clase a ustedes, así que si escuchan la cebada es porque estoy tomando mate. ¿Dónde estamos? Bueno, en el circuito del amplificador de emisor común. Perfecto. Bueno, entonces, si yo veo el circuito, si yo les muestro solamente esto, decimos, la pucha, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas que hay ahí? Pero son todas cosas conocidas, lo único extraño es el transistor. Y lo primero que pueden ver es que tiene dos tipos de señales diferentes, una de tensión continua y una de tensión alterna. Entonces, si tiene dos señales aplicadas simultáneamente al circuito, podemos aplicar el principio de superposición. Entonces, primero, para resolverlo, aplicamos superposición. Me quedo con BCC y hago BS igual a 0. ¿Sí? Y para corriente continua, la reactancia de los capacitores tiende a infinito. Entonces, si vuelvo a mi circuito original, este capacitor va a hacer que esta rama desaparezca. Este capacitor va a hacer que esta rama desaparezca. Y este capacitor va a hacer que esta rama desaparezca. Es decir, que me voy a quedar, obviamente, con el circuito de polarización. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de hacer el análisis en corriente continua? Hallar la recta de carga estática. El punto Muy Q. bien, muy bien. La recta de carga estática, ¿sí? La recta de carga estática, lo que implica el punto Q, luego punto de reposo de trabajo. Y el punto Q sería la ICQ y la BCEQ. El punto Q implica el cálculo de la corriente y el cálculo de la tensión. ¿Qué corriente? Y la corriente que circula por acá. ¿Y qué tensión? Y la tensión que yo tengo acá. En el punto de reposo, en el punto Q. Por eso llamamos ICQ o BCEQ. ¿Sí? Bueno, ¿vamos con esto? ¿Están ahí? No están dormidos, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, vamos con todo, Bueno, además de la corriente IC, como dijimos anteriormente, tenemos otras corrientes, que es la corriente emisor, la corriente I1, la corriente I2 y la corriente ICC. Pero bueno, dijimos que había que usar dos fuentes
para polarizar el transistor. Ahí no se ven las dos fuentes, pero las dos fuentes están. Si yo quiero poner de manifiesto las dos fuentes, vamos a usar un artilugio circuital, que es aplicar el teorema de Thevenin. ¿Por qué digo de dos fuentes? Son estas dos fuentes, ¿sí? La de la polarización directa y la de la polarización inversa. Pero armar un circuito con dos fuentes distintas es antieconómico. Entonces ponemos una sola fuente y la otra fuente va a ser la fuente que salga de ese divisor de tensión que está ahí dando vuelta. Entonces tenemos aquí una fuente, y aquí tenemos otra fuente medio escondidita debido a esa red de R1 y R2. Veamos. Vamos a aplicar el teorema de Thevenin. ¿Qué decía Thevenin? José Luis Thevenin. ¿Qué decía? No sé si era José Luis, ¿eh? Yo estoy jodiendo, no sé, ¿eh? Vamos. Vamos que todavía no se recibieron ingenieros, o sea que le pueden errar a todo, ¿eh? ¿Era que podías modelar el circuito con una R de Thevenin y una fuente de corriente, era? Una fuente de tensión, en realidad. Ah, El teorema de La Thevenin fuente de decía lo corriente era de Norton, ¿no? correcto, de Norton. El teorema de Thevenin decía lo siguiente, dice que todo dipolo activo lineal, que termine en una carga, supongamos una RL, resistencia de carga, puede ser reemplazado por una fuente de tensión en serie con una resistencia y la carga. La resistencia se llama resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin. ¿Por qué se llama dipolo activo lineal? Dipolo porque tiene obviamente dos bornes. Activo. Activo, ¿por qué? Porque puede tener elementos activos y elementos pasivos. Y lineal, bueno, porque si no, no podríamos resolver nada, ¿no? Si los sistemas no son lineales, hay que aplicar otro tipo de cálculos, ¿no? Siempre suponemos que los sistemas son lineales. Son lineales. Entonces vale todo, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, todo. Todo funciona bien si los sistemas son lineales. Si los sistemas son alineales, chao, es otro problema matemático, que se resuelve con herramientas diferentes. Pero bueno, el teorema de Thevenin dice que todo dipolo activo lineal que termine en dos bornes y en esos dos bornes tenga una carga, puede ser reemplazado por una fuente de tensión en serie con una resistencia eléctrica. La resistencia es la resistencia medida o calculada en los extremos de la carga, sin la carga, y la tensión de Thevenin es la tensión existente entre los bornes sin la carga. Si fui muy rápido, vamos a resolver este tema. La tensión de Thevenin, reitero, es la tensión medida, vamos a ponerle acá un voltímetro, ¿sí? Es la tensión medida o calculada en los extremos de la carga sin la carga. O sea que para calcular la tensión de Thevenin, debo desconectar la carga. La resistencia de Thevenin es la resistencia medida o calculada en los extremos de la carga sin la carga. Es decir, que voy a colocar un ómetro, ¿sí? Donde ese ómetro me va a indicar la resistencia de Thevenin, ¿sí? Esa sería la medida, o la calculada. Pero para eso, para poder hacer eso, si tengo fuentes de tensión acá, las voy a igualar a cero. Y si tengo fuentes de corriente, las voy a igualar a cero. Es decir, que no tiene que haber excitaciones. El circuito no puede estar excitado con nada. Ninguna fuente de tensión, ni ninguna fuente de corriente. Es decir, que para poder medir resistencia, obviamente, el único elemento que va a aportar energía al circuito es el elemento de medición. ¿Sí?
Recordemos que un voltímetro toma energía del circuito para poder mover la aguja. Y un ómetro entrega energía al circuito para poder mover la aguja. ¿Se entiende lo que digo, no? Esto es básico de medidas. Si yo tengo un circuito, supongamos así, y le pongo un voltímetro, el voltímetro toma energía del circuito. ¿Sí? Ahora, pero si yo quiero medir la resistencia, supongamos acá, ¿sí? La resistencia, vamos a poner R1, R2. La resistencia de R2, tengo que poner un ómetro. Pero para que la resistencia me mida solamente R2, tengo que desconectar el circuito, tengo que desconectar los elementos activos de mi sistema. Si quiero medir solamente R2, si quiero medir todo lo que hay del dipolo para adentro, debiera pasivar, digamos, la fuente, y lo que estaría midiendo sería el paralelo de R1 y R2. Es decir que cuando yo coloco un ómetro, cuando coloco el ómetro entrega energía al circuito, dice, bueno, le aplico 1 volt, circula 1 ampere, entonces la resistencia es 1 ohm. Y se mueve la aguja para marcar 1 ohm. Reitero, un ómetro no se puede colocar con tensión, ¿sí? ¿Todos me entienden esto? Sí, sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a calcular la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin en el circuito, considerando que la carga es el transistor. ¿Ok? Vamos a considerar que el transistor es nuestra RL y vamos a aplicar el teorema de Thevenin. Entonces, como el teorema de Thevenin dice que yo tengo que desconectar la carga, esto lo voy a sacar. Reitero, nuestra carga va a ser el transistor. Y yo desconecto el transistor para poder calcular el circuito equivalente de Thevenin. Entonces vamos con eso. Tengo R1, tengo R2. Por acá tendría circuito. Ahí tengo VCC. Acá estaría desconectado, digamos, el transistor. ¿Sí? Y la entrada del transistor, digamos, la tenemos acá, ¿no? Esta sería acá. La tensión base emisor, donde tenemos la entrada. Recordemos que esa es la entrada del transistor. Y la tensión colector emisor es la salida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recordemos que la configuración era esta. Tensión base emisor es la entrada. Y tensión colector emisor es la salida. Entonces, la carga va a estar entre este punto, digamos, por así decirlo, y entre este punto, acá. ¿Sí? Ahí va a estar nuestra RL. ¿Sí? Se va a dejar un poquito acá del circuito, vamos a hacer una X acá, una X acá y una X acá, es lo mismo. ¿Sí? Para indicar que de este lado está nuestra RL. ¿Sí? Bueno, ya desconectado, ¿se entiende eso? Sí, sí. Ok, vamos a calcular la tensión de Thevenin. Nosotros no la vamos a medir, obviamente porque no tenemos un voltímetro, entonces la vamos a calcular. La tensión de Thevenin se puede medir o se puede calcular. Yo la voy a calcular. Entonces la tensión de Thevenin va a ser esta tensión de Thevenin, donde desconecté la carga, obviamente. La pregunta es, ¿cuánto vale la tensión de Thevenin?
Y la tensión de Thevenin es la tensión sobre el resistor 2. ¿Y a qué va a ser igual la tensión del resistor 2? Bueno, veamos. La corriente que sale de BCC, por acá no puede circular. Entonces no le queda otra que venga por acá. Venga por R1, y como por acá no puede circular, viene por R2. Y como por acá no puede circular, viene por acá. Y se cierra y es la misma corriente. O sea, sería una corriente que vamos a llamar ICC. Bueno, ¿cuánto vale BR2? Y BR2 vale SC por R2 sobre R1 más R2. muy bien, BCC sobre R2 por R1 más R2, que sería el divisor de tensión. ¿Ok? Esa tensión es la tensión de Thevenin, y a veces en los libros o en cualquier lugar o en el apunte puede estar como BBB. ¿Sí? Lo llamamos BBB. Esa es la tensión de Thevenin, que es la tensión medida, ¿sí?, en los extremos de la carga sin la carga. ¿Cuánto vale la resistencia de Thevenin? Vamos a agarrar el mismo circuito, que para mí es una... Perdón, profe, yo no entendí por qué esa es la de Thevenin y no es la de colector emisor, por ejemplo. Porque digo que desconectamos la carga, y la carga es el transistor. Y lo primero que vos tenés del transistor como carga es la tensión base emisor. Todo esto es tu transistor. ¿Sí? Todo esto es tu transistor. Lo que se ve como carga, digamos, yo determino, digamos, si no podría haber aplicado el teorema de Thevenin entre acá, y quizás no me sirva demasiado, ¿sí? La tensión de Thevenin se calcula en los extremos de la carga y sin la carga. Es decir, que yo voy a desconectar el transistor, y como entrada del transistor, que va a ser la salida de mi circuito, o sea que la salida de mi circuito es la entrada del transistor. Sería al revés, ¿no? La salida de mi circuito es la entrada del transistor. Es como si yo pusiera, por ejemplo, acá, ¿ves? ¿Sí? Mi carga acá. Lo que tendría que poner como carga, acá, vamos a ponerlo así, para ver si se entiende un poquito mejor. ¿Sí? La carga de mi circuito, que es el circuito que estamos analizando ahora, sería la entrada del transistor, que es por donde va a entrar la señal que yo voy a amplificar. Bien, sí, ahí entendí. Ok. Gracias. Bueno, entonces vamos a calcular ahora la resistencia de Thevenin. Yo tengo esta facilidad. Y ustedes la pasan bárbaro o no tienen que copiar nada. Yo después le paso el PDF. Bueno, ¿cómo determinamos la resistencia de Thevenin? Voy a borrar esto porque no va a haber tensiones, ¿sí? Lo que yo tengo que ver acá es cuánto vale desde acá la resistencia de Thevenin. ¿Ok? ¿Sí? Porque ahí está conectada la carga. Entonces saqué la carga y me quedo con esa parte del circuito. Pero ¿qué tengo que hacer para poder poner el ómetro? Pasivar las fuentes. ¿Cómo? Pasivar las fuentes. Pasivar la fuente. Pasivar la fuente significa reemplazarla por su resistencia interna. Como una fuente de tensión tiene resistencia interna 0, es como hacer un cortocircuito. Bueno, me pasé. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale la resistencia de Thevenin? Si ustedes observan ese circuito. Paralelo de la resistencia. El Igual paralelo de la R2. resistencia. ¿Cómo? Igual a R2, ¿no? Bueno, veamos. Veamos. Yo tengo acá los dos bornes.
y lo primero que veo es R2. Perfecto. Pero en este borne, ¿qué tengo además conectado? Un borne de R1. Sí. Reitero, en este borne acá, ¿sí? Tengo conectado un borne de R2 y un borne de R1. En este de acá tengo conectado un borne de R2 y un borne de R1. En el otro borne, en el de abajo, tengo conectado un extremo de R2 y por el cortocircuito tengo el otro extremo de R1, ¿se ve? Entonces, por el otro extremo tengo R2 y R1. Entonces, ahora, ¿qué veo? También veo R2, pero además veo R1. ¿Y cómo veo que están conectadas R1 y R2? Paralelo. En paralelo. O sea que R1 y R2 están conectadas en paralelo. Entonces, la resistencia que yo veo desde acá, la R de Thevenin, es R1 en paralelo con R2. Y usualmente esta resistencia la vamos a llamar RB. Entonces, ¿qué dice Thevenin? Bueno, listo. Si vos ya aplicaste Thevenin, ahora reemplaza tu circuito por la fuente de tensión que calculaste, la resistencia que calculaste y tu carga. ¿Y quién es la carga? Y la carga es el transistor y todo lo que quedó colgado del transistor. Entonces vamos a dibujar el circuito equivalente, que sería conectar, perdón. La fuente de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la carga. ¿Quién es la carga? Y la carga es el transistor. Y bueno, tengo que conectar la otra parte del circuito, ¿no? Que es donde estaba RC. Y aquí tenemos las dos fuentes. Se pueden ver ahora las dos fuentes, mediante esa transformación a través del teorema de Thevenin. Por acá va a circular una corriente, que va a ser la corriente de base. Por acá va a circular una corriente, que va a ser la corriente de colector. Por acá va a circular una corriente, que es la corriente de emisor. Aquí voy a tener una tensión, que va a ser la tensión base-emisor. Y aquí voy a tener otra tensión, que va a ser la tensión colector-emisor. Y ahí tenemos las dos fuentes que nos pedía el circuito de polarización. Obviamente, polarizar, si yo tengo que comprar, tengo que armar un amplificador y tengo que poner dos fuentes, ya es antieconómico. ¿Sí? Porque obviamente la tensión BBB es más chica que la BCC, entonces tendría que tener dos fuentes diferentes. ¿Por qué dijiste que BBB es menor que BCC? Y porque ya hicimos el cálculo acá. Como BBB es BCC por R2 sobre R1 más R2, y este término es menor que 1, si a un valor lo multiplico por un número menor que 1, y bueno, va a ser menor. O sea que esta tensión, BBB, es menor que BCC. Entonces sería ilógico armar un amplificador que tenga dos fuentes distintas, no es económico, es antieconómico. ¿Estamos por ahora? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, estamos en la parte de corriente continua, todavía no calculamos nada de la amplificación, estamos tratando de buscar el punto de reposo. Bueno, lo que vemos es que el circuito tiene dos mallas bien diferenciadas. La malla que podemos llamar 1 y la malla que podemos llamar 2. La malla 1 la llama malla de entrada. ¿Por qué se llama la malla de entrada? Porque es la malla por la que entra la señal amplificada.
Sí, estamos en el circuito de corriente continua, pero bueno, sí, es correcto. Es donde está la tensión base emisor. Y la malla de salida, ¿por qué? Y bueno, es porque es donde está la tensión colector emisor. ¿Y por qué? ¿De dónde salen estas dos tensiones? Y bueno, ya te lo expliqué antes, te lo expliqué acá. BBB es la entrada del amplificador y BCE es la salida del amplificador. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular la malla de entrada. Hablándolo mal y pronto, es la que activaría al transistor, ¿verdad? Claro, sí, es que permite, digamos, que el transistor funcione, porque si no tuviera malla de entrada, no tuviera corriente de base, por así decirlo, esta corriente, no habría corriente de colector. Recordemos que dijimos en clase, en una de las clases, que la corriente de colector era HF veces la corriente de base. Si la corriente de base es cero, la corriente de colector es cero. Y si la corriente de colector es cero, la tensión colector emisor es cero, no tengo nada. Bueno, la tensión colector emisor no sería cero, pero bueno, no tendría nada, digamos, tendría nada en el circuito, ¿sí? Pero a la vez tiene que garantizar un cierto valor, ¿verdad? Porque si no, por más que yo tenga y no cumple con el valor que activa, es lo mismo que la nada. Claro, lo que pasa es que vos tenés que buscar, vamos por acá, el punto Q, ¿sí? El punto Q, ubicarlo en algún lugar. ¿Dónde dijimos que le vamos a ubicar? En algún lugar, a ver, por acá, supongamos, donde yo tenga acá la BCQ, que es distinto de 0, y acá la ICQ, que es distinto de 0. Entonces la ICQ no puede ser 0 y la BCQ no puede ser 0, porque si no, no estaría en la zona normal o de amplificación. Gracias. Bueno, vamos a plantear la malla de entrada, vamos a tomar este punto como referencia, vamos a partir de acá y vamos a llegar nuevamente a ese punto. Planteamos la ley de Kirchhoff, la ley de las mallas, ¿sí? Vamos a marcar las polaridades de las caídas de tensión. Acá la flechita, recordemos que la punta de la flecha es más y el otro extremo es la menos. Y acá va a ser más y acá va a ser menos. Y aquí va a ser más y acá va a ser menos. Acá va a ser más y acá va a ser menos. Acá es más y acá es menos. ¿Ok? Bueno, yo voy escribiendo lo que ustedes me van diciendo. Salimos de este punto, reitero, y volvemos nuevamente a él. Recordemos que para plantear la malla la vamos a igualar a 0. Y si encuentro un positivo es positivo y si encuentro un negativo es negativo. A ver, ¿alguno? Vamos que se pueden equivocar, no pasa nada. Bueno, Hoy sería equivocarse no tiene costo, vale 0 pesos. Equivocarse en un parcial y ya tiene costo. Equivocarse en un final tiene mucho costo. ¿Sí? Hoy no tiene ningún costo. Vamos, animarse. Sí. sería BBB. No. Menos BBB. Ahí está, me gustó. Menos BBB. ¿Por qué menos? Y porque salgo de acá y lo que encuentro es un menos. Entonces le pongo menos. Ah, sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Dale. Menos IB por RB. No. Más RB por IB. Claro, otra vez. ¿Sí? No, me Si reconfundí. encuentro más, es más. Más RB por IB. Listo. Más BBE. Más BBE. Muy bien. Más RC por IB. Más RC por IE. Correcto. Muy bien. Ahí tenemos la malla de entrada. ¿Sí? Bueno, en función de la expresión anterior podemos poner menos BBB más RB. En vez de IB podemos poner IC sobre HF.
más BBE más RC, y lo que dijimos en algún momento es que, vamos a poner acá punto y coma, que IE es igual a IC más IB, pero como IC es mucho mayor que IB, entonces IE es aproximadamente igual a IC. Entonces, en vez de poner IE acá, vamos a poner IC. ¿Para qué? Para que me quede todo en función de IC, ¿sí? Y pueda despejar IC. Esto ya no lo voy a poner igual, sino que lo voy a poner aproximadamente igual, porque hice este pequeño reemplazo acá. Este pequeño reemplazo que no sería una igualdad, estamos aproximando, ¿ok? Bueno, 0 es aproximadamente igual a menos BBB más IC, podemos sacar así, factor común, RB sobre HFE más, perdón, acá me equivoqué, acá es RE, acá es RE, acá es RE, y acá sería RE, más la tensión base emisor. Si despejamos de acá, podemos sacar IC. IC es aproximadamente igual a BBB menos BBE sobre RB sobre HFE más RE. Esa es la primera ecuación que vamos a determinar para encontrar el punto de reposo, que todavía no lo encontramos, ¿sí? ¿Qué datos tendríamos? Y bueno, tendríamos BBB, por ejemplo, porque la podríamos calcular. Recordemos que BBB era BCC por R2 sobre R1 más R2. O sea que esto es dato. RB es dato, porque sería R1 en paralelo con R2. RE es dato. Y tenemos como incógnitas acá BB y HF. ¿Sí? Que eso vamos a ver después cómo lo calculamos. Tenemos que ir a la curva del transitor para poder determinarlo. ¿Sí? Esos valores, BB, recordemos que BB es función de la corriente del colector, y HF también es función de la corriente del colector. Estamos con el huevo y la gallina. ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Bueno, acá lo mismo, porque IC depende de BBE, y BBE depende de IC. IC depende de HFE, y HFE depende de IC. Entonces vamos a tener que hacer un proceso iterativo para poder encontrar un valor aproximado de la corriente del colector. ¿Cómo un valor aproximado? ¿No es estricto esto? No es estricto. ¿Por qué? Porque todos los semiconductores tienen lo que nosotros llamamos una dispersión, y se pueden ver en las curvas características de los transistores. Es decir, no puedo determinar un valor exacto, ¿sí? Como si yo tuviera dos resistores en serie. No, ahí sí es exacto porque no va a cambiar. En el caso de los semiconductores voy a tener que hacer una pequeña aproximación o una pequeña iteración para poder determinar el verdadero valor de la corriente de reposo, porque no tengo el valor de la corriente de reposo, porque la corriente de reposo depende de la BBE, y la BBE depende de la IC, y no tengo el valor de HFE, porque la HFE depende de IC. Cuando le pongamos números a esto, vamos a calcularlo, ¿sí? ¿Se entiende esto que hicimos hasta acá? Sí, se entiende. Sí, Sí, se entiende. Vamos a la malla de salida y hacemos un break. ¿Les parece? Dale. Perfecto.
Vamos a copiar acá, para que no se me pierdan. Y vamos a plantear la malla salida. Entonces, vamos a tomar este punto como referencia, vamos a salir de acá y vamos a llegar nuevamente acá. Entonces vamos a poner 0 igual a ¿qué? Menos BCC Menos BCC más IC por RC más IC por RC más BCE más BCE más IE por RE. más IE por RE. Perfecto. Vamos a hacer una aproximación acá. Ponemos menos BCC más IC por RC más BCE más IC por RE. Listo. Y de acá vamos a despejar BCE. Lo vamos a agrupar IC, va a ser RC más RE más BCE. O sea que BCE nos queda aproximadamente igual a BCC menos IC por RC más RE. Y esa es la segunda ecuación que tenemos que calcular, que nos permite después calcular, digamos, el punto de reposo. ¿Ok? Entonces, por un lado, de la malla de entrada determinamos IC, de la malla 1 determinamos IC, un primer valor de IC, y de la malla 2, de esta malla 2, determinamos el valor de BC. ¿Ok? O sea que ya podríamos graficar, digamos, si uno quisiera, la recta de carga, sabiendo que esto es IC, y esto es BCE. Sabemos que va a tener un punto extremo acá, y acá, ¿sí? En este punto, la tensión BCE vale 0, y en este punto, la corriente vale 0. Entonces, ¿cuánto vale este punto? Este de acá. Si la corriente IC vale 0. Veamos esta fórmula de acá, ¿no? ¿Cuánto vale BCE si la corriente IC vale 0? BCC. BCC, muy bien. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente si hago esto 0? BCC BCC. sobre RC más RE. Muy bien. BCC sobre RE más RC. Ya tenemos los valores límites de la curva. ¿Sí? Ya tenemos los valores límites. Sería BCE máxima es igual a BCC, IC máxima es igual a BCC sobre RE más RC. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ok. Nos falta ubicar el punto Q. Vamos a ver dónde está ese punto Q. Lo tenemos acá. BCQ e ICQ. Hacemos un break y después del break calculamos esto. ¿Les parece? Ok, profe. Ok. Listo, gente. Se ganaron un descanso. ¿Hasta qué hora, profe? Vamos a tomarnos 1:30, menos cuarto, ¿les parece? Menos cuarto arrancamos. Sí, Listo. perfecto. Listo. Listo.